Saludos a todos. Antes de empezar, comenten desde dónde y a qué hora están escuchando estos relatos. Me llamo Rodrigo. Tengo 38 años y ahorita trabajo en un almacén de refacciones en Ecatepec, turno de mañana. Entrada a las 7, salida a las 4. Algo tranquilo, algo que no me quita el sueño. Pero hubo una época en que sí me lo quitaba, y no era por el trabajo. Cuento esto porque ya pasaron casi 2 años y todavía hay noches en que me despierto pensando en esa carrera. No con miedo, ya no. Más bien con esa sensación de que algo no cerró. Como cuando salís de la casa y no recordás si cerraste la llave del gas y ya no podés volver a revisar. Así quedó eso. Manejaba Uber de noche, casi 2 años y medio. Empecé porque me habían soltado de una distribuidora de materiales y la renta no esperaba. Tenía un Tsuru 2009, todavía con buenas llantas, y un cuñado que me decía que él sacaba entre 4 y 5 mil a la semana solo con los turnos nocturnos. Así que entré. Mi horario era de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. A veces hasta las 5 si había movimiento. Trabajaba al oriente del Estado de México, Texcoco, Los Reyes, Chimalhuacán. A veces me metía hasta Nesa si el viaje salía. Zona que yo conocía bien porque ahí crecí, ahí viví siempre. Con el tiempo uno le agarra el ritmo a eso. Aprende qué gasolineras tienen baño limpio, en qué topes hay que frenar desde lejos porque están mal señalizados, qué tramos conviene evitar después de cierta hora. Aprende también a leer a la gente que sube. Los que vienen de trabajar, que huelen a aceite o a fritanga y se quedan dormidos en 2 minutos. Los que vienen de tomar, que a veces quieren platicar y a veces solo quieren llegar. Los que van solos a horas raras y no dicen nada y uno aprende a no preguntar. Esa es la regla no escrita del turno nocturno. No preguntar. Recoger, llevar, cobrar. La Federal Texcoco Los Reyes de noche es completamente distinta a como se ve de día. De día hay microbuses, topes, tianguis, movimiento, pero pasadas las 12 se vacía. Quedan los tráilers estacionados en los acotamientos, algún puesto de carnitas que cierra tarde y ya. Tramos largos sin alumbrado, el asfalto mojado y el carro solo. En los meses de lluvia el vapor sube del pavimento caliente y los faros lo iluminan y parece que uno va manejando dentro de algo. Nunca me gustó ese efecto, pero me acostumbré. Esa noche era entre semana, martes o miércoles, no recuerdo bien. Había llovido temprano y el pavimento todavía estaba húmedo. Llevaba como 3 horas trabajando, había hecho 4 o 5 viajes cortos, nada especial. Eran las 2:15 de la madrugada y estaba parado en una gasolinera de Los Reyes esperando que bajara el surge, tomando un café de máquina. De esos que saben a vaso de unicel más que a café, pero que a esa hora uno agradece igual. Ahí me llegó la solicitud. El origen era un punto en la lateral de la Federal, entre Los Reyes y Texcoco. Sin nombre de calle registrado, solo el PIN puesto en el mapa. Eso no era raro. En esa zona hay desvíos a ranchos y caminos de terracería donde los carros no entran, y la gente pone el PIN en la lateral para que los recojan afuera. Lo había visto muchas veces. El destino ya venía cargado. Calle Juárez, número 14, Texcoco Centro. 6 minutos según la app. Acepté y arranqué. Tardé como 4 minutos en llegar al punto. Metí el carro al acotamiento, puse las intermitentes y esperé. El lugar era un tramo sin alumbrado, entre 2 postes quemados que llevaban meses así. A los lados, pura hierba alta y un alambre de púas oxidado que separaba la carretera de un potrero. No había ningún camino de terracería visible, ninguna entrada. Solo el acotamiento y la oscuridad. Eso sí me llamó un poco la atención. Pensé que el pasajero había puesto mal el PIN, que estaba unos metros más adelante o más atrás. Pero antes de que pudiera moverme, escuché la puerta de atrás. Se subió alguien.
Sentí el peso en el asiento. No le dije nada. En Uber de madrugada casi nunca se habla. El destino ya está cargado, uno solo arranca. Y eso hice. En el espejo retrovisor alcancé a ver que era un hombre. Chamarra oscura, gorra, cabeza agachada, mirando hacia abajo. No supe si estaba dormido o mirando el teléfono. El espejo no daba para más detalle. Manejé sin apuro. La carretera estaba sola. En algún momento, sin razón particular, miré el espejo otra vez. Y vi algo en el piso, entre los pies del pasajero. Una bolsa de plástico blanca, de las del mercado, cerrada. No sé por qué me quedé viendo eso unos segundos. Algo en esa bolsa me pareció fuera de lugar, aunque no habría podido explicar por qué. La aparté de la vista y seguí manejando. El pasajero no se movió en todo el trayecto. No cambió de posición, no tosió, no dijo nada. Ese silencio tampoco era raro. Como dije, uno aprende a no leerlo como algo. Hay gente que viene tan cansada que se apaga en cuanto el carro arranca. Llegamos a Calle Juárez antes de lo que marcaba la app. Calle angosta, casas bajas, banquetas angostas. Había un árbol grande a mitad de la acera que levantaba el pavimento con las raíces, de esos que llevan décadas ahí y nadie los poda ni los quita. Número 14. Una puerta de lámina verde, sin luz, todo cerrado. Paré el carro. Esperé que se bajara el pasajero. Nadie se movió. Esperé un poco más. A veces la gente tarda en reaccionar, sobre todo si venía dormida. Dejé pasar unos segundos más. Nada. Me volteé a ver el asiento trasero. Estaba vacío. No había escuchado la puerta. El carro no se había movido con el peso de alguien bajando. No hubo nada. Solo el asiento vacío y el silencio afuera. Salí del carro. Revisé adentro, revisé afuera. La calle estaba vacía en los dos sentidos. No hay pasajes ahí, no hay entradas entre las casas. Solo la calle larga y las puertas cerradas. La bolsa de plástico tampoco estaba. Volví a subirme y abrí la app para ver el estado del viaje. No había ningún viaje activo. Busqué en el historial. El último viaje registrado era uno de 2 horas antes, a Chimalhuacán. Después de ese, nada. La carrera que acababa de hacer no existía en el sistema. Esa misma noche llamé a soporte desde ahí, parado frente a la puerta de lámina verde. Me dijeron que no tenían registro de ninguna solicitud generada a mi cuenta en ese horario. Ninguna. Me fui a casa sin hacer más viajes. Esa noche no dormí. No de manera dramática, no me la pasé temblando ni nada de eso. Simplemente no pude. Me quedé acostado con los ojos abiertos pensando en cada detalle del trayecto, buscando el momento en que algo había fallado. Un error de la app. Un pasajero que se bajó en un semáforo que yo no noté. ¿Alguna explicación que cerrara eso? No encontré ninguna. Al día siguiente revisé todo de nuevo. El historial, los cobros. Nada. Pero el kilómetro estaba en el odómetro. El café frío seguía en el portavasos. Eso había pasado. Le conté al Toño, un cuate que también manejaba Uber y que le llevaba más años que yo en esto. Le dije todo. Se me quedó viendo un momento y me preguntó en qué tramo había recogido al pasajero. Le dije que en la lateral de la Federal, entre Los Reyes y Texcoco, pasando el puente angosto. Se quedó callado un momento. Después me dijo que había escuchado algo de ese tramo, de otros choferes, que ahí había pasado algo hace tiempo. No supo decirme qué exactamente, que era un rumor, básicamente, que no le constaba nada. No saqué nada más de esa conversación. Seguí manejando 3 semanas después de eso. No por necesidad, creo que fue más por no querer admitir que algo me había cambiado. Después le dije a mi señora que el Tsuru necesitaba una reparación que no valía la pena. Lo vendí al mes. Conseguí lo del almacén poco después. Nunca volví a manejar de noche. Lo que me sigue quedando no es el susto de ese momento. Es algo más simple,
y más difícil de explicar. Uno pasa años recogiendo gente de madrugada. Aprende a leer lo que es raro y lo que no. Aprende que casi todo tiene explicación si uno se detiene a pensarlo. Pero hay cosas que no cierran. Viajes que el sistema no registró, pero que el cuerpo sí recuerda. Pesos que subieron y no bajaron. Eso es lo que me quedó. No una respuesta, solo eso. Si te gustó este relato, podés suscribirte, porque cada viernes subimos nuevas historias. Vamos con la siguiente. Me llamo Emiliano. Tengo 51 años y me encuentro jubilado. Vivo en Irapuato con mi hija y mis nietos. Cuido una huerta pequeña que tenemos atrás de la casa. Nada serio. Jitomates y quelites. Algo para tener las manos ocupadas y no pensar demasiado. Durante casi 20 años fui taxista de sitio en la Ciudad de México. Colonia Doctores, entre La Obrera y el Eje 3. 20 años manejando las mismas calles, conociendo las mismas esquinas, recogiendo gente en los mismos puntos a las mismas horas. Uno cree que después de tanto tiempo ya no le puede pasar nada nuevo en esas calles, que ya las conoce todas, que ya las tiene medidas. Cuento esto porque me lo pidió mi hija, que sabe lo que pasó y dice que me hace bien hablarlo. Yo no sé si me hace bien, pero lo cuento. El sitio donde yo trabajaba se llamaba Radio Taxi Estrella del Sur, aunque nosotros le decíamos simplemente el sitio de la Doctores. Éramos como 12 choferes fijos, con turnos de 12 horas. Yo hacía el nocturno, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Ese turno lo agarré porque pagaba un poco mejor y porque mis hijos ya eran grandes y no necesitaban que yo estuviera en casa de noche. Mi señora lo aceptó sin mucho problema. Ella sabía cómo eran las cosas. Sabía que la renta llegaba de ese turno y no del otro. Trabajar de noche en un sitio de taxis no es lo mismo que manejar Uber. Uno tiene su carro, tiene su radio, tiene su operadora. No hay app, no hay calificaciones, no hay algoritmo que te asigne carreras. Hay una voz en el radio, que en mi caso era la señora Celia, y hay una lista de choferes disponibles. Y hay clientes que llaman al número del sitio y piden un carro. Así de simple, así de viejo. La señora Celia llevaba más años en ese sitio que la mayoría de nosotros. Conocía las voces de los clientes frecuentes, recordaba direcciones, sabía quién pagaba bien y quién siempre andaba regateando. Era la memoria del sitio, básicamente. Si uno quería saber algo de un cliente, le preguntaba a ella. La Doctores de noche tiene su propio carácter. No es una zona de antros ni de restaurantes, no hay mucho movimiento de ese tipo. Es colonia de vecindades viejas, de talleres mecánicos cerrados con candado, de fondas que abren temprano y cierran a las 9. Calles angostas, banquetas levantadas por las raíces de los árboles, edificios de los 50 con las fachadas descascaradas. De noche quedan las farmacias de guardia, algún Oxxo y los hospitales que nunca cierran. El Hospital General está a unas cuadras y eso nos daba trabajo constante. Familias que llegaban de madrugada desde el Estado de México o desde Puebla a ver a algún enfermo. Médicos que salían de guardia sin ganas de esperar el metro. Gente que necesitaba moverse rápido y no quería complicaciones. Uno aprende esa rutina hasta que se le mete en los huesos. Sabe a qué hora empieza a moverse tal esquina, a qué hora se muere tal avenida. Sabe que los viernes hasta las 2 hay movimiento en Obrera y que los martes la ciudad se apaga temprano. Sabe qué carreras van a ser largas y cuáles son de 3 minutos. Después de 20 años, eso está grabado en el cuerpo, no en la cabeza. Uno no piensa, uno solo maneja. Y eso en cierta forma es el problema. Cuando uno deja de pensar, es cuando las cosas raras se cuelan sin que uno las note de inmediato. Lo que pasó empezó un martes de octubre. No recuerdo el día exacto, pero sé que era octubre porque había empezado el frío y yo andaba con chamarra por primera vez en meses.
Ese tipo de frío húmedo que tiene la Ciudad de México en otoño, que no es el frío seco del norte, sino algo que se mete por las junturas de la ropa y se queda. Era pasada la medianoche. Llevaba 4 horas trabajando. Había hecho 6 o 7 carreras. Nada fuera de lo común. Estaba parado en el eje 3, esperando que la señora Celia me asignara algo, cuando me entró la carrera por radio. Me pasó una dirección de recogida, la esquina de Arcos de Belén con Valderas. Destino, Doctor La Vista 23, en la misma colonia, a unas 10 cuadras. Carrera corta, de esas que uno hace casi sin arrancar el motor del todo. Fui. Esperé en la esquina un par de minutos. Se subió una mujer. No le vi bien la cara. Venía con cubrebocas y traía una bolsa de tela grande en las manos, de esas de mandado. No dijo nada al subir, solo dio las gracias cuando llegamos y bajó. Ni me volteé a verla. Carrera de 3 minutos, pago en efectivo, y ya. Eso fue todo esa noche. No le di ninguna importancia. La siguiente semana, mismo día, casi a la misma hora, me entró otra carrera por radio. Misma esquina de recogida, mismo destino. Pensé que era la misma clienta, que vivía en Doctor La Vista, y que los martes a medianoche necesitaba un carro por alguna razón. Eso pasa. Hay clientes que tienen rutas fijas, horarios fijos. No es raro. Le pregunté a la señora Celia si era la misma usuaria. Me dijo que sí, que tenían registrado que era una clienta frecuente y que había pedido expresamente un carro del sitio, no de la competencia. Fui. Llegué a la esquina. Paré. Esperé. Nadie se subió. Esperé 10 minutos con las intermitentes puestas. Nada. Llamé al sitio para reportarlo y la señora Celia dijo que iba a intentar comunicarse con la clienta por teléfono. Me dijo que esperara. Esperé otros 5 minutos. Después me dijo que no había podido contactarla, que el número no contestaba y que siguiera con mi ruta. Me fui sin pasajera. Lo anoté mentalmente como una de esas carreras que se cancelan sin aviso, que también pasan. No es lo ideal, pero tampoco es extraordinario. La gente llama un taxi y a veces ya consiguió otro antes de que llegue el primero. La semana siguiente, martes, misma hora, me entró la misma carrera. Arcos de Belén con Valderas. Doctor La Vista 23. Esa vez sí le pregunté más a la señora Celia antes de ir. Le pedí que me dijera con qué nombre estaba registrada la clienta. Hubo una pausa del otro lado del radio. Después me dijo algo que me quedó dando vueltas. Que el número desde el que llamaban no estaba registrado en la base del sitio. Que no era un número que hubieran guardado como cliente frecuente. Que simplemente llamaban, daban esa dirección de recogida y ese destino y colgaban. Sin nombre, sin nada. Le pregunté cómo era posible que la semana anterior me hubiera dicho que era clienta frecuente. Se quedó callada un momento. Después me dijo que se había confundido con otra carrera, que tenía muchas cosas encima esa noche. No insistí. Fui de todas formas. Y de todas formas no había nadie. Así pasó 4 martes seguidos. La carrera entraba al radio, yo iba, esperaba y no había nadie en esa esquina. Una de esas veces llegué y había un señor parado ahí que también esperaba un taxi de otro sitio. Le pregunté si había visto a alguien antes que él en esa esquina. Me dijo que llevaba como 5 minutos y no había visto a nadie llegar ni irse. Me quedé un rato más de lo necesario viendo la esquina antes de arrancar. Arcos de Belén con Valderas de madrugada es una esquina como cualquier otra. Semáforo apagado parpadeando en amarillo, una farmacia cerrada con el letrero encendido, la banqueta mojada de una coladera que perdía. Nada particular. Nada que explicara nada. El 5.º martes no fui. Le avisé a la señora Celia que esa carrera me había salido 4 o 5 veces seguidas y que nunca había nadie. Le dije que no tenía sentido seguir yendo. Ella dijo que lo iba a anotar y que iba a hablar con el encargado del sitio. No sé si lo hizo. Nadie me dijo nada después.
El sexto martes la carrera volvió a entrar, y ese martes fui. No sé explicar bien por qué. No fue curiosidad exactamente, o no solo eso. Era más bien que esa esquina ya me había ganado algo, ya me debía algo. 6 semanas yendo o no yendo, y la carrera seguía entrando igual. Sentí que si no iba esa vez, iba a seguir sin entender, y no entender me estaba pesando más de lo que esperaba. Llegué a Arcos de Belén con Valderas a la 1:15 de la mañana. Había menos tráfico que de costumbre, hasta para ser martes. Paré el carro en el acotamiento, puse las intermitentes y apagué el radio por primera vez en la noche, solo para escuchar. La esquina estaba vacía, la farmacia cerrada, el semáforo parpadeando, la coladera perdiendo agua igual que siempre. Nada. Esperé. A los 2 o 3 minutos escuché un sonido leve detrás de mí. No fue la puerta, no fue el clic del seguro ni el chirrido de la bisagra. Fue más bien el sonido del asiento, de la tela del asiento moviéndose como cuando alguien se acomoda encima. Un sonido pequeño, casi nada. Miré el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío, pero el carro se había movido. Esa leve oscilación que uno aprende a reconocer después de años de subir y bajar pasajeros. El peso de alguien sentándose. Eso lo sentí en el volante, en el asiento del conductor, en los amortiguadores. Me quedé quieto. Pasó un momento, después arranqué. No volteé. Manejé las 10 cuadras hasta Doctor La Vista 23 mirando al frente, con las manos firmes en el volante y el radio todavía apagado. Eran 10 cuadras, pero se sintieron más largas. No por miedo exactamente. Era más bien una concentración rara, como cuando uno sabe que algo está pasando y decide no interrumpirlo. Llegué. Paré frente al número 23. Esperé. La puerta de atrás se abrió sola. No de golpe, despacio, como la abriría alguien que no quiere hacer ruido. El carro se acomodó levemente otra vez, como cuando baja el peso de un pasajero. La puerta se cerró. Me quedé parado un momento con el motor encendido. Después apagué el carro y bajé. Doctor La Vista 23 era una vecindad antigua, de esas con portón de madera grueso y macetas en la entrada. Todo cerrado a esa hora, ninguna luz encendida en las ventanas. Una vecindad como docenas de otras en esa colonia, sin nada que la distinguiera. Excepto lo que había en la banqueta, frente al portón. Una cruz pintada en el concreto. Pintura blanca, ya muy deslavada por la lluvia y el tiempo, casi borrada en los bordes. Y dentro de la cruz, escrito con marcador negro, con trazos que alguien había repasado varias veces para que aguantaran, había una fecha. Me agaché a verla mejor. 3 años atrás. Casi exactamente 3 años al día de esa noche. Me quedé en cuclillas frente a esa fecha más tiempo del que debería haberme quedado. Pensando, o intentando pensar. Después me levanté, volví al carro, encendí el motor y prendí el radio. La señora Celia me preguntó si todo estaba bien, que llevaba un rato sin reportarme. Le dije que sí, que había tenido un problema con el carro pero que ya estaba resuelto. No le mencioné nada más esa noche. Al día siguiente llegué al sitio antes de que empezara mi turno y busqué a don Rubén, que era el chofer más antiguo que teníamos, con más de 30 años manejando en Adoctores. Un hombre callado, de esos que hablan poco y escuchan mucho. Le había visto ese gesto antes, cuando alguien le contaba algo raro de la colonia. Don Rubén escuchaba sin reírse y sin exagerar. Eso me lo había ganado. Me senté con él afuera del sitio y le conté todo. La carrera que entraba los martes, las veces que fui y no había nadie, la noche en que sentí el peso en el asiento y el carro moviéndose solo. La cruz en la banqueta. La fecha. Don Rubén me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, antes de decir cualquier otra cosa, me preguntó si la cruz tenía fecha. Le dije que sí. Asintió despacio, mirando la calle. Me dijo que recordaba algo de esa dirección, de hacía unos años. Una mujer que había muerto cerca de ahí, que había sido de noche.
que había sido en esa calle o en alguna muy cercana. No supo decirme más, si era exactamente en esa banqueta, si la fecha coincidía. Dijo que podía estar confundiéndose con otro accidente, que la Doctores había tenido varios en esos años y que los choferes del sitio hablaban de ellos entre sí y con el tiempo las historias se mezclaban. No confirmó nada con certeza, pero cuando me levanté para irme, me dijo una cosa más. Me dijo que esa carrera, la de los martes a medianoche, de Arcos de Belén a Doctor La Vista, no era la primera vez que entraba al sitio. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que años atrás, antes de que yo llegara al turno nocturno, otros choferes habían reportado esa misma carrera, que entraba por temporadas y después desaparecía, que nadie había querido seguir yendo después de cierto punto. Le pregunté cuántos años atrás. Se rascó la nuca. Me dijo que no recordaba bien, que hacía mucho. Eso fue todo lo que me dijo. Seguí trabajando en el sitio 4 meses más. El siguiente martes, la carrera no entró al radio. Ni ese martes, ni ningún otro. La señora Celia nunca volvió a mencionarla. Yo tampoco. Fue como si los dos hubiéramos decidido sin hablarlo que ese tema ya había cerrado. Pero hay cosas que cierran y cosas que solo dejan de mencionarse. No es lo mismo. Cuando me jubilé y me vine a Irapuato con mi hija, lo primero que hice fue no pensar más en eso. Y lo logré, más o menos. Hay semanas enteras en que no me acuerdo. Me levanto temprano, riego la huerta, llevo a los nietos a la escuela y la Doctores queda lejos, como de otra vida. Pero a veces, cuando estoy en la huerta antes de que amanezca del todo y todavía hay oscuridad entre las matas, me acuerdo del carro moviéndose, de esa leve presión en el asiento que el espejo no mostraba. Y me pregunto cuántas otras carreras habrá habido antes de la primera que me tocó a mí. Cuántos martes, cuántos choferes distintos, cuántas veces alguien llegó a esa esquina y esperó, y no entendió, y se fue sin entender. Y si en algún momento alguien llegó y sí entendió, y de todas formas arrancó. Eso es lo que me queda, no el miedo, la pregunta. Si les gustaron estas historias, denle me gusta al video y suscríbanse al canal, porque vamos a estar subiendo un video nuevo cada viernes. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y dejen en la caja de comentarios historias que les llamen la atención, porque las vamos a estar leyendo.